Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano, desde los estudios de Vatican Media. Les habla Patricia Inestrosa. Bienvenidos a la transmisión en directo de hoy 24 de enero. Desde la Basílica Vaticana estará por dar lugar la Santa Misa con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios. Debido a la reaparición de la asiática, la celebración en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana no será presidida por el Papa, sino por Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Así ha sido anunciado ayer por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Debido a este doloroso impedimento, el Papa no ha podido presidir tampoco los ritos de fin y principio de año. El Santo Padre seguirá después dirigiendo el rezo del Ángelus a mediodía en la biblioteca del Palacio Apostólico, como estaba previsto. Sin embargo, el lunes 25 mañana, las vísperas de conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo también serán presididas por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y no por el Santo Padre como estaba previsto. La reunión con el cuerpo diplomático de mañana ha sido aplazada. El Papa Francisco instituyó esta jornada tras entregar la Carta Apostólica Peruit Illis a la Iglesia el 30 de septiembre del 2019 y confió su organización y animación al Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Hoy es la segunda vez que se celebra el Domingo de la Palabra de Dios. El tema de este año está tomado de la carta de San Pablo Apóstol a los Filipenses: mantengan firme la palabra de la vida. En un comunicado del dicasterio se informaba que el Domingo de la Palabra de Dios se plantea como una iniciativa pastoral de nueva evangelización con el objetivo de reavivar la responsabilidad de los creyentes en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Está Monseñor Fisichella delante del altar. El objetivo entonces de esta jornada es de reavivar la responsabilidad de los creyentes en el conocimiento de la Sagrada Escritura y en mantenerla viva mediante un trabajo permanente de transmisión y comprensión capaz de dar sentido a la vida de la Iglesia en las diversas condiciones en que se encuentra. Saludamos a quienes nos acompañan a través del portal vaticannews.va, quien nos sigue en Facebook Live y a quienes siguen este evento a través de las emisoras católicas del mundo conectadas al Dicasterio para la Comunicación, Setelmon Alicante, España, EWTN, Estados Unidos, Santa Teresita Radio en Estados Unidos, también Radio Paz en Miami, ESNE, El Sembrador, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio Luz en El Salvador, Radio San Camilo en Perú, Radio María Panamá, Radio María México, Radio María en Santo Domingo en República Dominicana y el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que nos sigue a través de Facebook Live. Al igual que las otras iniciativas del dicasterio, en el sitio web del mismo se puede consultar el subsidio litúrgico pastoral en varios idiomas: español, francés, inglés, italiano y portugués. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz sea con ustedes. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. A continuación el canto Ten piedad, el Kyrie eleison. Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia, Señor, ten piedad.
Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. A continuación, el canto del Gloria. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, Dios todopoderoso y eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado
portiamo podamos frutti dar generosi con di opere abundancia buone. frutos de buenas obras. Per il nostro Signore Por nuestro Jesucristo, Señor tuo Jesucristo, Figlio, che è tu Dio, Hijo, e vive que e regna vive y con reina te contigo nell'unità dello en la Spirito unidad del Santo per Espíritu tutti i Santo, secoli dei secoli. y es Dios por los siglos de los siglos. A continuación, el momento de la liturgia. De la palabra. Dal libro del profeta Giona. Del libro del profeta Jonás. Fu rivolta a Giona questa parola del El Signore. Señor dirigió la palabra a Jonás. Alzati, va a Ponte en Ninive, marcha la y grande ve a città, la gran ciudad de Nínive. e annuncia loro quanto Allí ti les anunciarás el mensaje que yo te dico. Giona si comunicaré. alzò e Jonás andò a Ninive, se puso en marcha secondo hacia la parola del Nínive, Signore. siguiendo la orden del Señor. Ninive Nínive era una città molto era grande, una ciudad inmensa. larga 3 giornate di cammino. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás Cominciò a percorrere la città empezó per a 1 giorno di recorrer la cammino ciudad el primer e día, predicava. proclamando: Ancora 40 giorni dentro de 40 e días, Ninive Nínive sarà distrutta. será arrasada. I cittadini di Ninive Los ninivitas creyeron en Dios, e bandirono un digiuno, proclamaron un ayuno vestirono il sacco, y se vistieron grandi con rudo e sayal, piccoli. desde el más importante Dio al menor. Vide le loro opere, Vio Dios su cioè comportamiento, si erano convertiti cómo dalla loro habían condotta abandonado el malvagia, mal camino e Dio y se si ravvide arrepintió de la desgracia riguardo al male che aveva que minacciato di había fare loro, determinado enviarles. e non lo fece. Así que no la ejecutó. Parola di Dio. El salmo responsorial a continuación, el Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Recuerda, e del Señor, tuo que tu amore, ternura y tu che è da misericordia son eternas. Ricordati di me, Acuérdate della tua de mí con misericordia, misericordia, per la tua por tu bontà, bondad, Señor. Buono e retto è il Signore. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Guida i poveri Hace caminar a secondo los giustizia. humildes con rectitud. Insegna ai poveri Enseña la sua su via. camino a los humildes.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai De la Corinzi. primera carta del apóstol Questo San vi Pablo dico, a los fratelli, Corintios. il tempo si è fatto breve. Digo esto, E hermanos, el innanzi, momento es quelli che hanno apremiante. moglie Queda como solución vivano come se non que los que l'avessero. tienen mujer vivan como si Quelli no che la piangono tuvieran, come los se que non lloran piangessero. como si no Quelli che lloraran, gioiscono los que están come alegres se non gioissero. como si no se alegraran, Quelli che los comprano que compran come se non como si no possedessero. poseyeran, Quelli che los que usano negocian bene en el mundo come se non lo como si no usassero disfrutaran pienamente. de él, Passa infatti porque la la figura di representación de questo este mundo se termina. Las lecturas están siendo leídas por un periodista de la RAI, una persona ciega como esta señorita que ha leído el pasaje bíblico en braille. La aclamación del Evangelio según San Marcos. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. En estos momentos el diácono está llevando solemnemente el libro del Evangelio al ambón. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Del Marco. Evangelio según San Marcos. Dopo che Giovanni fu arrestato, Después Gesù que andò Juan nella fue entregado, Galilea, Jesús se marchó a proclamando Galilea il Vangelo di a Dio e proclamar el diceva, Evangelio de Dios. il tempo è compiuto Y e il decía, regno di Dio se ha è cumplido el vicino. tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertitevi e credete Conviértanse y nel crean en el Vangelo. Evangelio. Passando lungo Pasando il mare junto al mar de vide Galilea, Simone ed vio a Andrea, Simón y fratello di Andrés, Simone, el hermano de Simón, mentre gettavano echando le las reti in redes en el mar, erano infatti pues eran pescadores. pescatori. Gesù disse Jesús loro, les dijo, venite dietro a me, vengan vi en farò pos de mí diventare y los haré pescatori pescadores di de hombres. uomini. E subito Inmediatamente lasciarono le reti e dejaron lo las redes y seguirono. los siguieron. Andando un Un poco poco oltre, más vide adelante Giacomo, figlio vio di a Santiago, el de Giovanni, Zebedeo, suo y a su fratello, hermano Juan, mentre anch'essi que nella estaban en la barca riparavano repasando le las reti. redes. E subito A li continuación los llamó. ed essi Dejaron a lasciarono su il loro padre Zebedeo en la barca con los i jornaleros garzoni, ed y se andarono marcharon en pos de él. dietro a lui. Parola del Signore.
Dentro de algunos instantes tendrá lugar la homilía que la dirá Monseñor Fisichella. Fratelli e sorelle, mi fa particolarmente piacere Hermanos y hermanas, me da mucho gusto y un honor dar la lectura de la homilía que el Santo Padre habría dicho en esta ocasión. En esta domenica En este domingo de la palabra, escuchamos a Jesús que anuncia el reino de Dios. Vemos qué y a quién lo dice. ¿Qué dice? Comincia a predicare così. Jesús comenzó a predicar así. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Dios está cerca. Este es el primer mensaje. Su reino ha bajado a la tierra. Dios no está, como muchas veces estamos tentados de pensar, allá arriba en los cielos, lejos, separado de la condición humana, sino que está con nosotros. El tiempo del distanciamiento terminó cuando en Jesús Dios se hizo hombre. Desde entonces, Dios está muy cerca. Nunca se separará ni se cansará jamás de nuestra humanidad. Esta cercanía es el inicio del Evangelio. Es lo que resalta el texto. Jesús decía, y no lo dijo una vez y basta. Lo decía, es decir, lo repetía continuamente. Dios está cerca. Era el hilo conductor de su anuncio, el núcleo de su mensaje. Si este es el inicio y el estribillo de la predicación de Jesús, debe ser también la constante de la vida y del anuncio cristiano. Antes de nada, se necesita creer y anunciar que Dios se ha acercado a nosotros, que hemos sido agraciados, misericordiados. Antes de cualquier palabra nuestra sobre Dios, está su palabra para nosotros, que continúa diciéndonos, no temas, estoy contigo, estoy y estaré cerca de ti. La palabra de Dios nos permite constatar esta cercanía, porque dice el Deuteronomio, no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nuestro corazón. Es antídoto contra el miedo de quedarnos solos ante la vida. De hecho, el Señor, a través de su palabra, consuela, es decir, está con quien está solo. Hablándonos, nos recuerda que estamos en su corazón. Somos hermosos para sus ojos. Estamos custodiados en las palmas de sus manos. La palabra de Dios infunde esta paz, pero no deja en paz. Es una palabra de consolación, pero también de conversión. Conviértanse, dijo Jesús justo después de haber proclamado la cercanía de Dios. Porque con su cercanía terminó el tiempo en el que se toman las distancias de Dios y de los otros. Terminó el tiempo en el que cada uno piensa solo en sí mismo y sigue adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, porque quien experimenta la cercanía de Dios
no puede distanciarse del prójimo. No puede alejarlo con indiferencia. En este sentido, quien es asiduo a la palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales. Descubre que la vida no es el tiempo para esconderse de los otros y protegerse a sí mismo, sino la ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. Así, la palabra sembrada en el terreno de nuestro corazón nos lleva a sembrar esperanza a través de la cercanía, precisamente como hace Dios con nosotros. Veamos ahora a quién habla Jesús. En primer lugar, se dirigió a los pescadores de Galilea. Eran personas sencillas que vivían del fruto de sus manos, trabajando durante noche y día. No eran expertos en las Escrituras y no sobresalían seguramente por la ciencia y la cultura. Habitaban una región variopinta, con diferentes pueblos, etnias y cultos. Era el lugar más lejano de la pureza religiosa de Jerusalén, el más distante del corazón del país. Pero Jesús comienza desde ahí, no desde el centro, sino desde la periferia. Y lo hace para decirnos también a nosotros que nadie está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio a este propósito. Cuando se hace notar que el anuncio de Jesús llegó después del de Juan, es un después decisivo que marca una diferencia. Juan acogía a la gente en el desierto, donde iban solo aquellos que podían dejar los lugares donde vivían. Sin embargo, Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, allí donde estuvieran. Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Hablaba mientras caminaba por la orilla del agua a los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la fuerza universal de la palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada ámbito de la vida. Pero la palabra tiene también una fuerza particular, es decir, que incide también en cada uno de modo directo, personal. Los discípulos no olvidarán jamás las palabras que escucharon aquel día en la orilla del lago, cerca de la barca, de los familiares y de los compañeros, palabras que marcaron para siempre su vida. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. No los atrajo con discursos elevados e inaccesibles, sino que hablaba sus vidas. A unos pescadores de peces les dice que serán pescadores de hombres. Si les hubiera dicho: vengan detrás de mí y los haré apóstoles, serán enviados en el mundo y anunciarán el Evangelio con la fuerza del Espíritu, los matarán, pero serán santos. Podemos imaginar que Pedro y Andrés le habrían respondido: gracias. Más bien, preferimos nuestras redes y nuestras barcas. Sin embargo, Jesús los llama a partir de su vida.
Son pescadores. Se convertirán en pescadores de hombres. Tocados por esta frase, descubrirán paso a paso que vivir pescando peces era de poco valor. Pero remar mar adentro desde la palabra de Jesús es el secreto de la alegría. Así hace el Señor con nosotros. Nos busca donde estamos. Nos ama como somos. Y con paciencia acompaña nuestros pasos. Como aquellos pescadores, nos espera en la orilla de la vida. Con su palabra quiere hacernos cambiar de rumbo, para que dejemos de ir tirando y vayamos mar adentro en pos de Él. Por esto, queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos su espíritu. La palabra nos acerca a Dios. No la tengamos lejos. Llevémosla siempre con nosotros, en el bolsillo, en el teléfono. Démosle un sitio digno en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es posible al inicio y al final de la jornada, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la palabra de Dios. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia, de desconectar el móvil y abrir el Evangelio. En este año litúrgico, leemos el Evangelio de Marcos, el más sencillo y breve. ¿Por qué no leerlo incluso a solas, aunque sea un pequeño pasaje cada día? Nos hará sentir la cercanía del Señor y nos infundirá valor en el camino de la vida. Era la homilía del Santo Padre leída por el presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, Monseñor Rino Fisichella. Momento de reflexión personal. A continuación profesamos nuestra fe cantando el Credo de Nicea. Domino,
Hermanos y hermanas, hemos aceptado con fe la palabra que Dios nos ha dicho. Ahora recemos para que se cumpla hoy, como lo fue en la primera predicación del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, te rogamos, escúchanos. Por las iglesias, para que al poner en práctica el Evangelio de Cristo, intenten superar las diferencias que aún existen y procedan a la plena concordia, para que el mundo crea. Por los cristianos, para que acercándose con más asiduidad a la Sagrada Escritura, aprendan a reconocer en la historia y en su experiencia diaria el plan providencial del Padre. Por los evangelizadores, catequistas, lectores, para que a través de su ministerio la palabra de Dios se siembre ampliamente, para que germine y dé fruto en el corazón de los hombres y se extienda por todas partes. Por los que no pueden ser alcanzados por el anuncio del Evangelio o no están dispuestos a aceptarlo, para que el Espíritu abra sus corazones al encuentro con el Señor y los abra a la conversión. Por nosotros, para que no dejemos de lado la palabra de Dios ofrecida en abundancia cada domingo, sino que aceptándola con fe, le permitamos trabajar en nuestras vidas. Señor nuestro Dios, que hizo de la Virgen María modelo de los que aceptan tu palabra y la ponen en práctica, haz que con el poder de tu Espíritu nosotros también podamos convertirnos en un lugar santo en la que se cumple hoy tu palabra de salvación. Por Cristo nuestro Señor. A continuación, el canto de ofertorio Cielo Nuevo. Amen.
La Santa Misa se está desarrollando en presencia de unos 100 fieles, siguiendo por supuesto las medidas restrictivas debido a la pandemia. Podemos ver a la derecha, al lado del icono de la Virgen, tuvo lugar la entronización de la palabra de Dios, en el que el Evangelio tiene un particular marco solemne que subraya su valor y hace evidente su centralidad para la Asamblea. El trono que se ha ampliado es el mismo utilizado durante las sesiones del Concilio Vaticano II. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre Recibe onnipotente. con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el Rendiamo corazón. grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È cosa buona, giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Abbiamo riconosciuto il Señor segno Padre della tua Santo, immensa Dios gloria, Todopoderoso y eterno, quando hai por mandato Cristo, tuo Señor Figlio nuestro,
el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A continuación, el Sanctus. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Salvatore che presiede quest'Eucaristia, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Per tutti i secoli dei secoli. Ed ora rivolgiamoci a Dio. Y ahora dirijámonos a Dios con las palabras que el Señor mismo nos ha enseñado. El canto del Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. A continuación se canta el Agnus Dei, Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A continuación será cantada la antífona de comunión del libro de Mateo. Vengan conmigo y os haré pecadores de hombres. De inmediato dejando las redes, le siguieron. Recordando un momento lo que ha sido la homilía escrita por el Santo Padre y presentada por el presidente del dicasterio para la promoción de la nueva evangelización. La palabra, Jesús anuncia el reino de Dios y como dijo en la homilía, vemos un qué y a quién lo dice. ¿Qué dice? Jesús comenzó a predicar diciendo que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando y Dios está cerca. Es este el primer mensaje, que su reino ha bajado a la tierra. Dios está cerca. Este es el hilo conductor de su anuncio, el núcleo de su mensaje. Si este es el inicio y el estribillo de la predicación de Jesús, debe ser también la constante de la vida y del anuncio cristiano. Antes de nada, se necesita creer y anunciar que Dios se ha acercado a nosotros, que hemos sido agraciados, misericordiados. Antes de cualquier palabra nuestra sobre Dios está su palabra para nosotros, que continúa diciéndonos, no temamos, estoy contigo, estoy y estaré cerca de ti. En la homilía también nos dice que la palabra de Dios nos permite constatar esta cercanía porque no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nuestro corazón. Es antídoto contra el miedo de quedarnos solos ante la vida.
El Señor, a través de su palabra, consuela, dijo Monseñor Fisichella, es decir, está con quien está solo. Hablándonos, nos recuerda que estamos en su corazón. Somos hermosos para sus ojos. Estamos custodiados en las palmas de sus manos. La palabra de Dios infunde esta paz, pero no deja en paz. Es una palabra de consolación, pero también de conversión. Conviértanse, dijo Jesús, después de haber proclamado la cercanía de Dios. Porque con su cercanía terminó el tiempo en el que se toman las distancias de Dios y de los otros. Terminó el tiempo en el que cada uno piensa solo en sí mismo y sigue adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, dijo el Papa, en voz de Monseñor Fisichella, porque quien experimenta la cercanía de Dios no puede distanciarse del prójimo, no puede alejarlo con indiferencia. Quien es asiduo a la palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales. Descubre que la vida no es el tiempo para esconderse de los otros y protegerse a sí mismo, sino la ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. La palabra, sembrada en el terreno de cada uno de nuestros corazones, nos lleva a sembrar esperanza a través de la cercanía, precisamente como hace Dios con nosotros. Más adelante en la homilía, Monseñor Fisichella nos pregunta ¿quién habla Jesús? En primer lugar, habló a los pescadores de Galilea, personas sencillas. Jesús comienza desde ahí, no desde el centro, sino desde la periferia, y lo hace para decirnos, también a nosotros, que nadie está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio, se lee en la homilía, cuando se hace notar que el anuncio de Jesús llegó después del de Juan. Es un después decisivo que marca una diferencia. Juan acogía a la gente en el desierto, donde iban solo aquellos que podían dejar los lugares donde vivían. Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, ahí donde estuvieran. Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Jesús hablaba mientras caminaba por la orilla del agua a los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la fuerza universal de la palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada ámbito de la vida. La palabra tiene también una fuerza particular, se lee en la homilía, que incide también en cada uno de modo directo y personal. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, que en estos santos misterios nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que nos alegremos siempre de tu don, fuente inagotable de tu vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Ora si consegna la Bibbia ad alcune persone. Es el momento de entregar la Biblia a algunas personas, realizada en esta ocasión algunas categorías de personas, representantes de la variedad del pueblo de Dios. A una persona ciega, a una que ha recibido, a un seminarista que está por recibir el ministerio del lectorado, a un biblista, a un médico y también a quien ha recibido la confirmación. Este gesto en el segundo domingo de la palabra de Dios quiere subrayar la atención a la que estamos llamados todos sobre la importancia de la palabra de Dios. También este año, marcado por la pandemia, la palabra de Dios se convierte en nuestra fe, apoya nuestra esperanza, anima nuestra caridad,
haciéndonos alegres anunciadores del llamado del Evangelio. Entonces es el momento de la entrega de algunos ejemplares de la edición especial de la Biblia. Algunas categorías de las personas que recibirán la Biblia de manos de Monseñor es en este caso el futbolista de la Roma, Lorenzo Pellegrini, con su familia, un estudiante del Instituto Bíblico especializado en ciencias bíblicas, en estos momentos puede apreciar a quien está viendo por televisión, el jugador de la Roma. Sigue una estudiante del Instituto Bíblico de Ciencias Bíblicas de Pakistán. A continuación, la persona era una chica ciega que también leyó una de las lecturas. Dos catequistas que prestan sus servicios en dos parroquias de la periferia. Un seminarista de Sudán del Sur que se prepara para recibir el ministerio de lector. Dos jóvenes recién confirmados en los últimos meses. Un profesor de medicina especializado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Roma, Tor Vergata, el profesor Massimo Andreoni. Como dijo el pontífice en su homilía en esta ocasión, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola sentimos nuevamente su voz, vislumbrando su rostro, recibimos su espíritu. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día. El Señor esté con ustedes. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Que el Señor los bendiga y los proteja y les haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé la paz. Per intercessione della Vergine Por Maria. intercesión de la Virgen María. Il Signore vi conceda Que el Señor les conceda salute nel corpo, la salud en el la cuerpo, consolazione nello spirito, el consuelo en el espíritu, la gioia di servirlo la sempre alegría de nella sua servirlo Chiesa. siempre en su iglesia. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Ite missa est. La misa ha concluido según nos está cantando nuestro diácono. Santo Padre nos decía en su homilía que la palabra nos acerca a Dios, que no la tengamos lejos, que la llevemos siempre con nosotros en el bolsillo, incluso en el teléfono, que le demos un sitio digno en nuestras casas, que pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es posible, al inicio y al final de la jornada, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la palabra de Dios. Para poder hacer esto, pidió el Papa en su homilía, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia, de desconectar el móvil y abrir el Evangelio. En este año litúrgico leemos el Evangelio de Marcos, dijo el Papa, en palabras de Monseñor Fisichella. El Evangelio de Marcos es el más sencillo y breve. ¿Y por qué no leerlo incluso a solas aunque sea un pequeño pasaje cada día? Nos hará sentir la cercanía del Señor y nos infundirá valor en el camino de la vida.
Como ha dicho siempre el pontífice, leamos algún versículo de la Biblia cada día, comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche. Llevémoslo siempre en nuestros bolsillos. Mientras están aún presentes aproximadamente 100 personas en la basílica, se está cantando el Salve Reina, una antífona mariana. En el comunicado del Dicasterio para la promoción de la nueva evangelización se recordaba que el Domingo de la Palabra de Dios puede ser esa capacidad del pueblo de comprender la Sagrada Escritura, porque no es solo un libro, es una palabra, es algo vivo, es algo que toca nuestra vida y por eso en la liturgia, en todo lo que expresa la vida de la comunidad cristiana, la palabra de Dios es un momento de unidad, es un momento en el cual damos la fuerza necesaria para la evangelización. Con estas palabras, amigos oyentes, nosotros nos despedimos. Gracias a quienes nos han estado escuchando a través del portal de Vatican News, a quien nos ha estado siguiendo a través de Facebook Live. Por supuesto, agradecemos al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, quien está siguiéndonos en directo a través de Facebook Live, y también a las emisoras católicas del mundo conectadas con este dicasterio: Telmón Alicante, España, EWTV, Santa Teresita Radio, Radio Paz, El Sembrador en ESNE, Radio María en Dajabón, Radio Luz, Radio San Camilo, Radio María Panamá, Radio María en Santo Domingo, Radio María en México. Soy Patricia Inestrosa, Laudetur Jesus Christus.